Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Piérola y hoy vamos a conversar con la doctora Virginia Bafigo. Ella es médico especialista en gestión de salud y expresidenta de eSalud. Vamos a conversar sobre la cuarentena y la pandemia. Doctora Bafigo, buenos días. Buen día, Francisco, a la orden. Un saludo para todos los televidentes y los lectores de Perú 21. Muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos a un poco más de un mes de llegar al año desde que se declaró la pandemia, la cuarentena debido al COVID-19. ¿Qué impresión le deja a usted este primer año con respecto al manejo que ha tenido el país? Eh, las estadísticas nos demuestran que el manejo peruano de la pandemia ha sido realmente penoso. Penoso porque estamos lamentando la pérdida de vidas humanas, que todos sabemos que son como 100.000 personas queridas, preciadas, que se han perdido a causa de la pandemia. Sabemos también que muchas otras están en este momento sufriendo estrecheces económicas, penurias de salud por otro tipo de patologías, de tal manera que el tener un segundo lugar en las Américas en materia de mortalidad de casos, también tercer lugar en mortalidad, segundo lugar en casuística, habla por sí mismo de todo lo que ha significado el manejo de la pandemia. Sí, definitivamente ha sido lamentable. Con respecto a el sistema de salud que ha tenido el país para afrontar esta pandemia, ¿qué pensamientos le surgen? Desde el inicio de la pandemia sabíamos que nuestro sistema de salud era muy débil y habían indicadores que ya nos señalaban lo propio. Por ejemplo, el solo tener 1,59 camas por 1.000 habitantes. ¿Esto qué significa? Que nos queda muy corto con relación a lo que se tendría que esperar. Por ejemplo, Chile tiene 2 camas por 1.000 habitantes. Canadá tiene 2,7 camas por 1.000 habitantes. ¿Y esto qué significa entonces? Que solamente en el Perú necesitaríamos incrementar notablemente el número de camas para poder recibir en condiciones regulares a los pacientes que están siempre en lista de espera para cirugías, para tratamientos. Sí. Entonces, frente a una carencia ya conocida, lo que necesitábamos es evitar que las personas se enfermaran gravemente y llegaran, como hemos visto, que han llegado. Así es que desde el principio, lastimosamente, no tuvimos una acción enérgica para ponernos un paso adelante del virus. Siempre estamos atrás y el virus llevando la delantera. Así es. Perdón, la cifra que dijo de 1,5 camas por 1.000 habitantes, ¿es la cifra que tenemos en la actualidad o es la cifra con la que comenzamos hace un año? Es la cifra con la que comenzamos, pero no ha cambiado mucho porque tener 2.000 camas de UCI versus lo que teníamos al inicio no hace mayor diferencia. No es que hayamos incrementado camas de hospitalización, hemos incrementado camas de UCI. Entonces, seguimos con este desfase y es importante ya ir pensando cómo cerramos esta brecha, pero sobre todo, ¿cómo evitamos que las personas sigan necesitando camas hospitalarias? Hoy por hoy hay muchas formas de resolver problemas sanitarios de manera ambulatoria. Es muy conocido la cirugía de día, los manejos ambulatorios, por ejemplo, de quimioterapias, en fin. Entonces, no es que necesitemos cerrar la brecha tan rápido, pero sí necesitamos innovar en la prestación de servicios accesibles para las personas y sobre todo costo efectivos, porque la economía del país está en un estrés tremendo. Entonces se necesita mirar soluciones inteligentes para que cada sol que se invierta pueda rendir en materia sanitaria, mucho más que ahora. Sí.
Bueno, hemos entrado ahora a una segunda cuarentena debido a que esta segunda ola ha golpeado bastante al Perú. Estamos llegando ya a picos que están casi igual o están por superar las cifras más altas del año pasado. Sin embargo, según los especialistas, también indican que los efectos de la cuarentena recién comienzan a verse a partir de la segunda semana o tal vez tercera semana. Entonces, ¿cree usted que podría postergarse esta cuarentena y le parece en todo caso efectiva que se haya hecho la cuarentena? Me parece que es una decisión desesperada, desesperada en el sentido de ver la mortalidad galopante, el haber cruzado el umbral de los 200 fallecidos por día, significa que estamos frente a una creciente dificultad para contener la pandemia, el avance del virus. Entonces, esta medida desesperada no puede prolongarse más en el tiempo. Y no puede porque precisamente cuando las personas están hacinadas, cuando están enclaustradas en lugares que no son sanitariamente adecuados, como son las viviendas estrechas, con poca ventilación, con nulo acceso a agua segura, entonces ese mismo lugar se convierte en un foco de expansión del virus. Lamentablemente, una cuarentena en las condiciones de vida de la gran mayoría de peruanos puede ser inclusive peor que si las personas pudieran salir de manera protegida. Sí. Hablemos ahora del personal de salud, sobre todo en el sector público. Tenemos a médicos, enfermeras, tecnólogos que están cansados, golpeados, además que ha sido un sector donde muchas personas no solo se han contagiado, sino que también han fallecido. ¿Cómo podemos revertir esta situación? Y en todo caso, ¿podríamos considerar captar a más población médica? ¿Cómo podemos tratar de igualar un poco la demanda y la oferta? Porque estamos con más casos de gente contagiada, tenemos más personas que necesitan la atención médica y tenemos un número limitado de personal de salud. Sí, nuevamente, ya veníamos con una escasez muy grande de médicos, solamente 1,3 médicos por cada 1.000 habitantes. Si nos comparamos con otros países de la región, por ejemplo, Brasil, Brasil tiene 2,2 médicos por cada 1.000 habitantes. Si nosotros quisiéramos acercarnos a la cifra de Brasil, ¿cuántos médicos más tendríamos que contratar? Tendríamos necesidad de 28.800 médicos. Entonces, ¿eso es factible? En realidad, no, porque el sistema educativo de formación no nos trae al mercado cada año una cantidad tan grande de médicos. Por lo tanto, lo que se necesitaría es incorporar el máximo número de médicos que pudiéramos, pero además darle a esos médicos las prerrogativas que debe tener un médico que ha estudiado para poder diagnosticar y curar. Por ejemplo, es posible que médicos del primer nivel de atención sean limitados en sus capacidades para diagnosticar y para prescribir. Esto es algo inaudito. Por ejemplo, un médico general que ha estudiado 7 años no podría en el primer nivel de atención, por ejemplo, así viera que su paciente tiene problemas de la tormenta de citoquinas, de problemas de coagulación por el COVID, no puede prescribir un anticoagulante como enoxaparina porque la norma no lo faculta para eso. En el primer nivel de atención hay un determinado petitorio de medicamentos tan cortito que el médico se ve frustrado por no poder hacer aquello que sí podría hacer en su consultorio. En su consultorio nada lo limita. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los centros de salud. En el centro de salud el médico no puede prescribir determinadas medicinas, pero en su consultorio, al frente, sí puede hacerlo. Entonces, yo creo que no estamos dándole a los escasos médicos que tenemos todas las armas, las herramientas para poder responder con más efectividad, no solamente al COVID, sino cualquier otra patología. Creo que en el marco de una reforma de salud se debe valorar
mejor ese primer nivel de atención, incluidos los médicos generales, los médicos especialistas que también tenemos en el primer nivel, para darles la capacidad de obrar de acuerdo a su saber. Para eso el Estado peruano les ha entregado un título a nombre de la nación. Bueno, estamos ahora próximos a la llegada de la vacuna, ¿no? Esperemos que lleguen en este mes. Pero la llegada de las vacunas puede tener dos efectos. Uno, definitivamente, es inocular a la población y que efectivamente haya menos contagios. Pero otro también es que la gente se sienta más confiada porque no se está viendo que la vacuna es el comienzo del fin, pero no es el fin. Entonces, ¿qué efecto va a tener la llegada de la vacuna cuando comience a llegar? Es de una gran responsabilidad educar a las personas y educarlas para que se den cuenta que si bien es cierto, tenemos un recurso valiosísimo de prevención del COVID, no es lo único. Inclusive las vacunas, por más efectivas que resulten, por ejemplo, aún cuando tenga 95% de efectividad, no libra a las personas de hacer una infección leve. Y hacer una infección leve cuando hay todavía personas que no están inmunizadas puede de hecho ser un riesgo para los contactos. Entonces el Ministerio de Salud y todas las autoridades tienen que desplegar sus mejores esfuerzos para llevar conocimientos y educación en salud. Educación que además tiene un altísimo valor del cuidado de la salud en todos los campos. Por ejemplo, la tuberculosis. Perú es campeón en tuberculosis. Ocupa uno de los lugares más altos en tuberculosis sensible a los antibióticos, pero el primer lugar en tuberculosis multidrogo resistente en la región de las Américas. Y los mecanismos de adquisición de esta infección, por no llamar de contagio, son exactamente los mismos a través de la vía aérea, en lugares hacinados, sin tener lo que se llama la etiqueta respiratoria, es decir, no llevarnos las manos a la nariz, no estornudar y taparnos la cara con las manos, en fin. Entonces, si el país pudiera desarrollar una tremenda campaña educativa en pro de la salud respiratoria, no solamente nos libraríamos del COVID, seguramente reduciríamos tremendamente las tasas de tuberculosis y de otras enfermedades de tipo respiratorio. Así es que mi mensaje es incrementar este trabajo educativo que quizá no significa solamente grandes campañas comunicacionales, sino esa campaña más efectiva que es el cara a cara. Y para eso necesitamos liderazgo, líderes que persuadan a la gente. Tenemos en nuestro país afortunadamente líderes comunitarios, muchísimos, hombres y mujeres que sí tienen capacidad de llegar a sus vecinos, a sus compatriotas, en fin, llegar con un mensaje de educación para que por fin podamos tener como resultado de este flagelo también un efecto positivo en otras enfermedades que son una vergüenza nacional realmente, como la tuberculosis. Definitivamente. Habla usted de la educación que debemos tener. Sobre este tema también hay un punto importante que es que hay mucha gente, parte de la población, que todavía se presenta reacia a vacunarse cuando llegue la oportunidad. ¿Qué podemos hacer o qué mensaje le daría usted a esta parte de la población que no se siente aún confiada o no confía ya sea en la vacuna misma o en el laboratorio, en la efectividad o en el propósito de ponerse una vacuna? Esta desconfianza surge de la sobreinformación, la abundancia de información que existe en las redes, información que desde luego es incorrecta, es indebida y lo que hace es malinformar a las personas. Hay mensajes en las redes que dicen, por ejemplo,
¿Cómo una vacuna se puede desarrollar en tan poquito tiempo? Si lo han hecho en tan poco tiempo es porque algo raro existe, algo malo existe. Y la respuesta es que en este momento la ciencia, con el grado de desarrollo que ha alcanzado, si tiene suficientes recursos financieros, sí puede poner en un año una vacuna de altísima calidad. Lo otro, ¿por qué estamos usando ARN o ADN? ¿Por qué entonces entramos en aquello que es el corazón del lenguaje de la vida humana? Entonces decimos, bueno, porque hemos estado en la capacidad, ya la ciencia ha estado en la capacidad de descifrar el genoma humano y gracias a eso que se hizo hace más de 20 años, podemos descifrar el genoma de cualquier otro ser vivo y aprovecharlo para generar inmunidad. Todo esto que puede sonar de repente muy distante al común de la gente, al conocimiento del común de la gente, podría manejarse de una manera sencilla. Los expertos en comunicación pueden enviar mensajes sencillos y contundentes. Lo importante es que las vacunas a lo largo de la historia han servido para erradicar enfermedades. Si no hubieran habido vacunas como la viruela, todavía hoy por hoy estaríamos lamentando pérdidas de personas por esta enfermedad. Entonces, las vacunas creo que necesitan ser entendidas desde su complejidad para que las personas no tengan temores. Una persona deja de temer cuando alguien confiable, alguien en quien confía, le puede explicar de manera sencilla la razón de la vacunación. Y yo creo que ahí todos los líderes deben ser convocados por la autoridad sanitaria para poder ser agentes de educación y agentes de cambio. Así es. Ya para cerrar, pongámonos ahora en el futuro a corto plazo. Tenemos la cuarentena que está tratando de solucionar esta segunda ola, pero también tenemos el 11 de abril las elecciones. ¿Cree usted que la cuarentena va a postergarse o en todo caso, cuándo podremos superar esta segunda ola? Aquí debemos recurrir a las personas que son expertos en hacer pronósticos epidemiológicos. ¿Qué dicen estos expertos? Que en realidad estamos en una ola todavía ascendente y que la cresta de la ola seguramente se alcanzará a mediados de marzo, después de lo cual va a ir bajando hasta reducirse al mínimo posible. Entonces, si todos queremos que no se modifique el cronograma electoral, lo que las autoridades sanitarias tienen que hacer es reforzar las intervenciones preventivas para que ese pronóstico no se cumpla. Los pronósticos pueden ser modificados y de hecho se hacen para ser modificados con medidas altamente efectivas. Estas medidas efectivas que tienen que ver con las que ya conocemos, pero para las cuales no se ha dado facilidades a la gente. A la gente se le dice, lávate las manos, ponte alcohol gel. Tenemos suficiente agua en la mitad de la población nacional, agua segura en cantidad, calidad, etcétera. Tenemos dinero para comprar alcohol gel, tenemos la capacidad de lavar las máscaras que son reusables o de comprar máscaras descartables. Yo creo que este aspecto es capital, pero no para enseñarlo, sino para ofrecer los recursos a las personas más vulnerables. Alguien decía que una pandemia como esta se lee a través de lentes de la desigualdad, porque no es lo mismo la pandemia para las personas que tienen recursos financieros que para los más pobres. Los más pobres sufren las mayores tasas de morbilidad y de mortalidad. Es a ellos a quienes el Estado se debe dirigir, no solo para darles la receta, aléjate, ponte máscara, lávate las manos, sino para darles esos recursos y que ellos los puedan poner en práctica. Si el Estado hace todo eso, no tendría por qué tener ninguna dificultad en cuanto al manejo del cronograma electoral. Perfecto. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por brindarnos esta valiosa información.
Al contrario, Francisco, y mi mensaje final es que debió haber sido inicial, pero creo que es de solidaridad y empatía para todas aquellas personas que han perdido a seres queridos. Todos nos hemos visto tocados por la tragedia. Y el deber moral, el imperativo moral de un gobernante y de su equipo es evitar que hayan más muertes. Yo hago una invocación a las autoridades para que, conociendo estas medidas, las apliquen sin dilación y con la mayor energía posible. Así es, efectivamente. Doctora, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Buen día, Francisco. Un gran Igualmente. abrazo. Hasta la próxima. Adiós. Conversamos con la doctora Virginia Bafigo, médico especialista en gestión de salud y expresidenta de eSalud, sobre la pandemia, esta segunda cuarentena y esta segunda ola y cuándo podremos salir. Eso fue todo por ahora. Nos vemos acá en la próxima.